Hola, buenos días. Espero que me escuchéis bien. Me presento antes de nada. Mi nombre es Juan Carlos Sánchez Arévalo. Soy abogado del Departamento de Laboral del despacho de Montero Aramburu, Gómez Villares y Atencia. Y os presento esta sesión que vamos a tener hoy, la última sesión del año del Foro 50 por 50. Os doy la bienvenida y la materia que vamos a tratar en este caso es el plan estratégico de la Inspección de Trabajo para el periodo 2025-2027. Antes de empezar, voy a recordaros un poco la dinámica de esta sesión o de este foro. La idea será hacer una exposición que va a recorrer todo ese plan estratégico durante un periodo de unos 40 minutos aproximadamente, 40-45 minutos, a partir del cual podremos tener unos minutos adicionales para comentar cualquier tipo de pregunta, cuestión o comentario que se plantee por vuestra parte. Para eso disponéis del chat de participantes en el que podéis escribir y hacer cualquier tipo de comentario, opinión y demás que podamos abordar en ese periodo. Igualmente, os traslado que esta sesión está siendo grabada y por lo tanto y se os va a remitir y va a estar a vuestra disposición, de manera que podemos atender, llegado el caso, cualquier cuestión que pueda exceder del periodo que tenemos marcado, acotado para esta sesión, que no tenga una duración superior a una hora. Por lo que, sin más dilación, la idea es empezar ya con el análisis de la norma, dado que la norma tiene una extensión considerable e importante y muchos aspectos que abordar y que tratar. En relación con la misma, vamos a analizarla como lo hace la propia norma, es decir, en dos ejes. Un eje primero, que es el que analiza o valora la propia inspección de trabajo en cuanto a su propia estructura y organización interna, igual que su forma de actuación o su forma de proceder. Este será un aspecto muy importante y se limita como un eje. Y luego habrá un segundo eje que va a abordar materias concretas, materias y cuestiones específicas. No son todas. Y obviamente la inspección va a abordar todo el conjunto normativo y toda cualquier actuación que pueda ser relevante de cara a realizar el ejercicio de su labor inspectora. Pero sí que identifica 10 objetivos. Los llama así y además dentro de cada objetivo identifica una serie de líneas. Es importante porque nos va a permitir visualizar aquellas materias o aquellas cuestiones a las que la Inspección de Trabajo les ha puesto el foco dentro de este plan estratégico 2025-2027. La idea es que podamos conocer ambas cuestiones, es decir, ambos ejes. Por un lado, cómo va a cambiar la inspección de trabajo en su propio eje interno y en segundo, hacia dónde va a ir su actuación y algunas materias o algunas cuestiones sobre las que debemos llamar la atención. Empezamos en primer término con el eje referido a la estructura y a la propia organización interna de la inspección de trabajo. Y esta se basa en una serie de retos, retos que marcan los motivos por los que la inspección de trabajo detecta una mayor complejidad o un mayor volumen de trabajo. En primer término, se hace referencia al número de denuncias. Hay que destacar que las denuncias han subido un 43% en los últimos 3 años. Esto implica para la inspección de trabajo la necesidad de un refuerzo en la medida en que tiene que atender supuestos que van mucho más allá de su simple actuación inspectora. Es decir, tiene que compaginar las campañas, los planes estratégicos con la propia atención de las denuncias en un volumen extraordinariamente elevado. La segunda cuestión con la que se encuentra es con lo que denomina la inspección un estado social más avanzado, que incluye igualmente las reformas normativas existentes. Es decir, han existido importantes cambios normativos, tanto en legislación como en otras cuestiones, que han implicado lo que llama un desarrollo del Estado social, o si se prefiere plantearlo como un desarrollo de situaciones concretas, como por ejemplo pueden ser los permisos, licencias, creación de nuevos derechos, igualmente todo ese elenco normativo y cambios que se han producido, que todos conocemos. Para la inspección de trabajo, eso presenta una complejidad y es la necesidad de estar más pendiente, de tutelar con mayor medida cómo se van implantando y cómo se van desarrollando en la práctica todas esas novedades normativas. La tercera que se plantea es el avance tecnológico. El avance tecnológico, que lo vamos a ver a continuación con mayor detalle en supuestos más concretos, implica para la inspección un doble reto. El primero de los retos es adaptarse a las nuevas formas de empleo, ya sea porque existan empleos donde descanse el elemento digital o bien porque se puedan prestar a distancia o en situaciones similares a esa. Si tenemos en cuenta esta situación, también esto redunda en una cierta oportunidad a la inspección de trabajo, que lo vamos a ver a continuación, que va referida al propio uso de la tecnología. Y en muchos casos que vamos a ver, en todos esos supuestos de los objetivos, vamos a detectar cómo la inspección de trabajo va a funcionar
de manera muy intensa en la toma de datos, en la recogida de datos con otras administraciones públicas, con otros organismos y con otras instituciones. Es decir, va a utilizar en mayor medida esa tecnología. Por último, el último de los retos que se plantea es la seguridad y salud en el trabajo. Esto no es novedoso, lo conocemos todos, pero sí que vamos a ver ahora cómo va a cambiar su forma de analizar y de enfocar esa seguridad y esa salud en el trabajo. Para esto, tres líneas básicas o tres líneas fundamentales que vamos a desarrollar. La primera es el incremento de plantilla, ese incremento de personal. La segunda es la apuesta o desarrollo de la tecnología. Y la tercera, una mayor formación y especialización del personal, creando además unidades especializadas. Bien, analizando el primero de estos casos, la organización desde un punto de vista interno, nos podemos encontrar con lo que se denomina el refuerzo de la propia organización. Y a este respecto vamos a encontrar un incremento muy notable de las plazas de inspectores y subinspectores. Hasta 554 plazas están en las distintas ofertas de empleo público para el año 2000, hasta el año 2027, lo que va a implicar un refuerzo muy grande de plantilla, pero que no se va a quedar ahí. No se va a quedar exclusivamente en los casos de inspectores y de subinspectores. Va a añadirse igualmente un refuerzo de todo el personal administrativo y personal técnico, especialmente ese personal técnico vinculado o ligado específicamente a ese uso de la tecnología. Del mismo modo, vamos a encontrar refuerzo en la propia gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con mayores competencias para los propios subinspectores de seguridad y salud, que van a reforzar esas competencias propias en materia de gestión. E igualmente las nuevas jefaturas de unidad especializadas. No es novedoso en medida en que ya la hemos conocido en la propia prevención de riesgos laborales, inclusive en materias de seguridad social, por ejemplo, pero se van a incrementar mucho más y van a ir ligadas a la formación específica. Es decir, lo que se pretende es una hiperespecialización de los inspectores en determinadas materias, de manera que su conocimiento de la misma y de ese sector sea mucho más amplio, lo que le permita realizar una actuación más eficaz y con mayor conocimiento específico de la materia. También va a adaptar su propia organización. Y en este caso tenemos un elemento muy llamativo. Hasta ahora tradicionalmente siempre hemos visto, siempre hemos pensado que la inspección de trabajo pudiera actuar, y al menos es una sensación, de un punto de vista un tanto individual o un tanto individualista en cuanto a la actuación de los inspectores concretos, muchas veces ligados o vinculados a determinados ámbitos territoriales. Esa actuación va a cambiar no solo por la especialización que hemos dicho antes, sino también por refuerzos de las propias direcciones territoriales. Igualmente, se va a reforzar la figura de los jefes de equipo, en los casos de los inspectores, y de los coordinadores, en los casos de los inspectores. Y además, se van a crear una serie de equipos compuestos por inspector, subinspector y por el personal técnico que necesite y que precise de apoyo. Por lo tanto, se va a ver toda una actuación mucho más coordinada y que va a buscar una mayor homogeneización en cuanto a los procedimientos que va a llevar a cabo. El tercero que hemos identificado antes es el uso de la tecnología. Si pensamos la idea inicial de que la inspección tenga un mayor volumen de trabajo, un mayor volumen de actividad y además deba adaptarse a nuevos retos y a nuevos elementos o nuevas circunstancias, es evidente que toda ayuda le será poca. Y en este caso tendrá que, como se dice, afinar su actuación para poder acudir con mayor dirección o certeza a determinadas situaciones potencialmente incumplidoras. Y en este caso lo que vamos a plantearnos es ese soporte de la tecnología. La inversión va a estar prevista de 28,5 millones de euros y el producto, el plan estrella en este caso es lo que se denomina el Laboratorio de Informática Forense para la obtención de evidencias digitales. Pues bien, esta idea está focalizada de la siguiente manera. La inspección recaba material, recaba información tanto propia como de las distintos organismos y distintas administraciones. Lo vamos a ver con la agencia tributaria, con el INS, con la Tesorería de la Seguridad Social, hasta con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Con toda esa actuación y esa toma de datos va a filtrar y va a fijar unos parámetros, algo que ya estamos viendo en la realidad, en la práctica, unos parámetros en virtud de los cuales por determinados sectores o empresas se puede considerar que pueden presentar una cierta anormalidad. Y a partir de los mismos ya poder definir esa actuación inspectora y poder concretarla de una forma mucho más concreta y mucho más específica.
Esta vía de potenciación del uso de la tecnología también se va a apreciar en su propia organización interna y en la propia interacción con el ciudadano. En su propia organización interna se va a tratar de simplificar procedimientos, utilizar la tecnología, la eliminación, la supresión progresiva del papel a favor de ese uso digital o ese uso tecnológico. Y además la implantación de un primer proyecto de soporte en inteligencia artificial, con toda esta idea de actuación del inspector, de la inspección que sustituya a las fórmulas tradicionales de prestación de su servicio. Igualmente, en el trato con la ciudadanía y con los profesionales. Aquí vamos a encontrar medidas como puede ser la progresiva sustitución de las diligencias en papel por diligencias electrónicas. Igualmente, la creación de registros electrónicos, la creación de esos registros electrónicos de apoderamientos, de manera que pueda actuar más fácil no solo el ciudadano, sino también los propios profesionales con la inspección de trabajo, y una medida un poco llamativa que, de hecho, la terminología que usa es posibilidad, que es que esas actuaciones inspectoras puedan hacerse por medio de videoconferencia. Yo hago matiz en la expresión posibilidad porque esto encuentra ciertos problemas. Y no estamos hablando tanto de problemas logísticos o técnicos como problemas de seguridad jurídica y en particular el alcance que puedan tener esas actuaciones cuando todos tenemos conocimiento y constancia de que las actuaciones de la inspección de trabajo, lo constatado por el inspector actuante, puede tener esa presunción de validez o esa presunción de veracidad. Y hasta qué punto una actuación realizada en ese enfoque de videoconferencia puede alcanzar o hasta qué punto puede alcanzar ese extremo, sin perjuicio de que sí que pueda ser de utilidad en otro tipo de actuaciones en el que esa actuación inspectora no alcance esa garantía o esa protección o ese refuerzo que tienen como autoridad pública. Por supuesto, las restantes medidas van a ir específicas en cuanto a formación de su personal, especialización y una medida igualmente llamativa, y es la idea, la voluntad que tiene la inspección de tratar de llegar a la ciudadanía. Lo vamos a ver en el resto de la norma. La inspección tiene una cierta sensación, una cierta idea de que no alcanza de lleno a importantes sectores de la ciudadanía. Se va a crear una unidad que va a ser específica para tratar de crear comunicación hacia el ciudadano. E igualmente va a incorporar a la participación de la misma a los representantes de sindicatos y patronal también en la propia actuación inspectora. Con todo este esquema ya tendríamos cubierto lo que sería ese primer eje, es decir, cuál es esa primera idea de novedad o de formación interna por parte de la inspección de trabajo. Y nos podríamos ir al segundo eje. El segundo eje va referido exclusivamente a cuestiones que tienen que ver con materias concretas. Las divide en 10 objetivos. Vamos a ir analizando cada uno de ellos, tratando de dar el enfoque práctico posible a las novedades que nos podamos encontrar en este caso. El primero de los objetivos, y los nombres son muy llamativos, se denomina como estar donde debemos estar. ¿Qué hace la inspección con un bloque bajo esta nomenclatura? Ha tomado simplemente los tres principales motivos de denuncia, desde el primero al tercero, y los ha ido incorporando como líneas de trabajo o líneas de actuación. Y por lo tanto les va a dar ese bloque. Entiende que estar donde debemos estar es estar donde se encuentra ese mayor número o ese mayor volumen de denuncias. Así, el primero de ellos es el control del fraude en la contratación. No es novedoso y todos tradicionalmente hemos tenido la oportunidad de conocer ese control en supuestos de, sobre todo, de contratos temporales, es decir, el ya característico y genuino contrato temporal en fraude de ley, que lo hemos conocido no solo en el caso de la inspección de trabajo, sino igualmente en los juzgados y tribunales. Sin embargo, esta actuación ha cambiado bastante desde la reforma laboral de 2021. Conocemos que la dificultad intrínseca a la contratación temporal ha motivado una reducción de esa fórmula y al mismo tiempo el recurso a otras vías. Esto no significa que la inspección de trabajo no vaya a hacer campañas referidas a este tipo de contratación. De hecho, podemos indicar una bastante reciente que va referida a los contratos de sustitución. El contrato de interinidad denominado de toda la vida, sobre todo en aquellos casos de sustitución de trabajadores que están en situación de incapacidad temporal. La inspección cruza datos con la propia Tesorería y con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para verificar o comprobar que la incorporación al trabajo de la persona que estaba en situación de incapacidad va a coincidir con la extinción del contrato de la persona que ya estaba y que no se puede dar una circunstancia en la que se pueda entender que la empresa precisa realmente o en la práctica de ambos profesionales.
En la práctica son dos los motivos principales sobre los que va a actuar la inspección. El primero es muy conocido, le ha llegado a buena parte de las empresas y es la valoración de los contratos fijos discontinuos. Se va a hacer estudio y campaña como se viene haciendo hasta ahora. De hecho, en la práctica, lo normal es que se tome como referencia datos objetivos, de ahí hablamos del cruce de datos que indicábamos antes como objetivo principal, donde se puede identificar los periodos de contratación de determinados trabajadores para velar o para verificar porque en esos contratos efectivamente concurra la intermitencia y la estacionalidad que se exige para esa fórmula de contratación discontinua. El segundo de los casos es un tanto más llamativo y seguramente no se nos ha ocurrido en la práctica, salvo que se haya tenido alguna denuncia en concreta, que es el uso fraudulento del periodo de prueba. La Inspección de Trabajo ha detectado, hasta el punto de incorporarlo en el plan estratégico, que en muchos casos lo que se recurre para no acudir a una fórmula de contratación temporal compleja, tediosa y además con un riesgo más importante, es una fórmula de fraude de ley en la contratación. Fraude de ley en la contratación que va referido a los supuestos en los que lo que se lleva a cabo es una contratación indefinida ordinaria, la cual a priori es una contratación que no despierta ningún tipo de recelo, que luego va unida a una terminación de la misma por no superación del periodo de prueba, de manera que en la práctica se pueda haber disfrutado de un contrato temporal acudiendo a una fórmula válida de contratación y acudiendo además a una fórmula válida de extinción de las que además por la propia normativa no se hacen demasiadas preguntas. Si nos centramos en algunos puntos sobre lo que la inspección puede actuar en todos estos contratos, uno muy importante va a ser la revisión de la forma de los contratos, es decir, del contenido y de la finalidad de los mismos. Aquí hago una advertencia, una llamada importante a poner especial énfasis y más hincapié en la correcta confección y elaboración de los contratos. Este es un debe que tradicionalmente ha existido y en los contratos es verdad que en la práctica es muy difícil, se ha sido demasiado escueto, tanto en su contenido como en el desarrollo, explicación y justificación de causas. Ese ha sido un error tradicional que ahora no se debe cometer dada esta actuación inspectora. Se debe ser especialmente pulcro, se debe ser generoso en la literatura y igualmente generoso en la explicación que se da de las causas, de manera que el contrato supere ya inicialmente por lo menos ese primer filtro. En relación con la contratación temporal, por último, en cuanto se refiere a esta línea, sí que es importante tener en cuenta que, aunque se ha producido esa reducción de la contratación temporal directa, o tiempo temporal directa, sí que ocurre a través de las empresas de trabajo temporal. Conocemos que la puesta a disposición de trabajadores por parte de las ETTs es perfectamente válida, pero siempre y cuando sustituya lo que vendría a ser una contratación temporal válida por parte de la empresa. Por lo tanto, se van a revisar y se va a analizar este tipo de contratos. Esta es un poco la idea que marca o que plantea toda esta primera línea de actuación referida al fraude de la contratación. La segunda, para mí, es una de las más importantes de este plan estratégico y sobre las que quiero llamar la atención especialmente como estrategia o como visión empresarial. Y es que el segundo motivo de denuncias es el referido a la conciliación de la vida familiar y de la vida laboral, todo lo referente a descanso y limitación de jornadas de trabajo. Por lo tanto, si este es el segundo motivo de denuncias, ha superado inclusive a todo el referente al salario, eso no solo detecta la importancia que tiene para el trabajador este tipo de medidas, sino igualmente lo relevante que puede ser la actuación inspectora. Además, la inspección de trabajo no lo plantea exclusivamente como una medida que pudiera tener un trasfondo económico, por ejemplo, en cotización de horas extraordinarias o situaciones similares. Lo plantea como una medida de seguridad y salud en el trabajo. Y esto va muy en la línea de recientes pronunciamientos de la Comisión Europea referida al empleo de calidad. Va muy ligado a esta situación de seguridad y salud en el trabajo. La inspección de trabajo no es ajena al importante crecimiento de situaciones de incapacidad relacionadas con estrés, relacionadas con ansiedad y en general con ese síndrome de burnout o de trabajador quemado. El incremento de las mismas, la inspección de trabajo lo asocia o lo liga fundamentalmente a este tipo de medidas de conciliación o a este tipo de medidas de limitación de jornada y de protección de los descansos. Por lo tanto, la actuación va a ser especialmente
relevante y detallada en esta materia. Para ello, para ello la Inspección de Trabajo va a tomar algunas medidas y propone otras. La primera que plantea es que la Inspección de Trabajo no se cree los datos, es una forma de hablar, pero no se cree los datos que arrojan los registros horarios y fichajes bajo las fórmulas que podemos tener ahora. Es decir, tiene recelo acerca de la veracidad de todos esos datos y propone cambios normativos que puedan reforzar y que puedan obtener esos datos fiables. Ese cambio normativo va a llegar de forma inminente, será muy pronto. No llegó con ocasión de la reducción de la jornada de las 40 horas a las 37,5 por una cuestión básica o importante, y es que esa reducción de jornada de 40 a 37,5 horas implicaba un cambio en la norma con rango de ley. De ahí que no se pudiera aprobar porque precisaba esa mayoría en sede del Congreso de los Diputados. Pero el registro horario, el registro de jornada ya está en la ley. Lo único que se va a hacer es desarrollar la forma de hacerlo. El desarrollo tiene otra naturaleza, que es reglamentaria, y esa no precisa llegar a un extremo de aprobación tan elevado. Por lo tanto, esa situación llegará y se producirá. La Inspección de Trabajo valorará y analizará igualmente otros supuestos, como ya conocemos, las horas extraordinarias, las horas complementarias. Igualmente será llamativa la actuación de la Inspección de Trabajo en lo que se refiere a la distribución irregular de la jornada, sobre todo en aquellos casos en los que esa distribución está implantada sin que haya existido previamente un acuerdo con los representantes de los trabajadores. Y esto es un elemento muy importante a tener en cuenta. Igualmente analizará los supuestos de desconexión digital y derechos de conciliación. Concluyendo esta segunda vía, tenemos una tercera que es la garantía de los trabajadores de su derecho al salario. Es el tercer motivo de denuncia y evidentemente no desaparece. En este caso lo indico sin mayor énfasis porque no tiene una novedad concreta, novedad específica, más allá de una más concreta que puede ser la encomienda que se hace la inspección a sí misma de poder hacer un chequeo o un estudio generalizado de todo el régimen salarial de los convenios colectivos para verificar que el mismo se esté cumpliendo de forma correcta. Sí que se propone en esta medida dos tipos de reformas normativas. La primera que pide es una reforma para que se puedan cobrar o se puedan percibir a todas aquellas deudas existentes que por determinadas circunstancias, como pueden ser por determinadas circunstancias de insolvencia, no se alcanza a cobrar las mismas. Y la segunda, que va referida a una reforma de la propia ley reguladora de la jurisdicción social. La Inspección de Trabajo quiere emitir informe preceptivo no solo en los casos de clasificación profesional, que ya conocemos, sino igualmente en los supuestos de modificación sustancial de condiciones de trabajo en los que haya una reducción del salario por parte del trabajador o trabajadores afectados, lo que implica un poco los nuevos retos que va a plantear la Inspección de Trabajo sobre esta materia. Acerca del objetivo segundo, también tiene un nombre muy llamativo, mucho más breve, mucho más escueto, y es garantizar el derecho de sus aliados. Esta denominación, que es un poco llamativa, se puede entender si volvemos al principio y conocemos o identificamos las dificultades con las que podía encontrarse la Inspección de Trabajo a la hora de, al llegar a todos los lugares y a todos los puntos donde tiene que llegar y poder un poco filtrar aquellas situaciones que entiende que pueden ser más relevantes. ¿Quién es ese aliado que plantea en este caso? Pues el aliado que plantea en este objetivo segundo son los propios representantes de los trabajadores, los que va a considerar como aliados suyos a la hora de velar por el cumplimiento de la legalidad vigente, y para eso va a realizar campañas específicas para vigilar que se cumplan los derechos y garantías que tienen estos representantes como consecuencia de tal condición y del ejercicio de sus propias actuaciones de representación y defensa de los trabajadores. El objetivo tercero es un objetivo que no resulta para nada novedoso, como hemos dicho antes, que es el de la seguridad y salud en el trabajo. Este objetivo ha existido siempre, existe en todos los programas, en todas las campañas, y no tiene nada que se pueda destacar, pero en este caso sí que existe una novedad importante. Y es que hasta ahora todas esas actuaciones de la Inspección de Trabajo se han centrado fundamentalmente en dos cuestiones. La primera es la investigación exhaustiva de los accidentes, y la segunda, la determinación de las causas. Es decir, la inspección va por un lado
a buscar, a localizar el accidente, particularmente el accidente grave, y por qué se ha producido. Ahora le da una vuelta de tuerca a eso y ya no va a esta actuación, va a una actuación preventiva. Es decir, a esta se van a acompañar otras dos, que es detectar los potenciales riesgos y también el refuerzo de las medidas preventivas. Por lo tanto, ya no hace una actuación finalista, es decir, cuando ya ha tenido lugar la misma, sino hace una actuación previa, preventiva, sobre el propio riesgo, reforzando las medidas para que no tenga lugar esa situación del accidente. ¿Cómo se puede llevar a cabo materializar eso? Pues a través de lo que podemos identificar como planes de acción. Y en estos planes de acción, la Inspección de Trabajo va a actuar no solo sobre los accidentes graves o muy graves, sino igualmente sobre accidentes leves y también sobre incluso otros daños que ni siquiera pudieran tener esa clasificación o esa calificación. Igualmente, profundizará no solo en aquellos sectores que puedan tener objetivamente una mayor siniestralidad, como ha ocurrido hasta ahora, sino también va a detectar aquellos otros en los que teniendo un importante número de situaciones de incapacidad temporal o situaciones de incapacidad que puedan estar planteadas por enfermedad común, puedan estar ante una infradeclaración de contingencia. Es decir, se puede advertir que detrás de esa enfermedad común que se repite puede haber un componente profesional detrás. Yo esto, bajo mi criterio, lo intento ligar con lo que se planteaba antes, referido, por ejemplo, al componente del horario como un componente de seguridad e higiene o seguridad y salud en el trabajo. Es decir, se va a buscar esta circunstancia. Además, se van a realizar otras medidas en determinación con la siniestralidad que van a ir referidas al conocimiento de los sectores específicos que puedan ser más sensibles. Igualmente se extenderá a aquellos donde puedan tener o estar expuestos a determinados elementos que alcancen una mayor siniestralidad. También a las nuevas profesiones, a nuevos oficios que por sus características no puedan estar todavía suficientemente bien valorados o evaluados por parte de la misma. Y por último, al impulso de lo que se conoce como la política preventiva. El impulso de esta política va a ir referida fundamentalmente a la adaptación de puestos de trabajo. La inspección va a hacer especial análisis o especial hincapié en las mismas de cara a poder valorar y a poder determinar cuáles son esas circunstancias o esas medidas a tener en cuenta la adaptación de puestos. El objetivo 4 se podría unir al objetivo 5 porque realmente parten de una misma línea común, que es el supuesto de garantizar la igualdad y la no discriminación. Ese es el objetivo cuarto. El objetivo quinto se matiza o se refiere específicamente a aquellos casos o cuestiones referidas a discriminación por razón de sexo. En este objetivo cuarto, ambos parten de la misma vía, por supuesto, de la Ley de Igualdad del año 2007, pero también la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, la 15/2022, y la específica para colectivo LGTBI y personas trans, que hablamos de la Ley 4/2023. Este es el punto de partida, lo hemos conocido, es un impulso y un desarrollo existente sobre el que va a hacer especial hincapié la Inspección de Trabajo. Y el primer punto, la primera línea, me resulta especialmente curiosa y significativa. Y es que la Inspección de Trabajo tiene la consideración de que buena parte de las personas o de los colectivos que pueden sufrir en mayor medida estas situaciones de discriminación o contrarias a la igualdad son colectivos que no tienen un conocimiento suficiente de la actuación de la Inspección de Trabajo. Pueden llegar a no conocer su existencia, a no conocer su alcance, no conocer cómo pueden llegar a protegerlas y sobre todo desconocer cuáles son las vías para poder actuar ante la misma y proteger esa situación especialmente lesiva. Por lo tanto, la inspección va a hacer campañas específicas para tratar de difundir sus competencias y también para tratar de explicar cuáles son los cauces más sencillos para poder alcanzar ese tipo o alcanzar a ese tipo de actuaciones y de denuncias. La segunda irá ligada fundamentalmente a buscar o a plantear cuáles son aquellos elementos o aquellas estructuras que puedan presentar un mayor sesgo. Cuando hablamos de mayor sesgo nos referimos a situaciones que inclusive comprenden el uso de la inteligencia artificial, es decir, la propia inspección detectar datos objetivos que puedan marcar que puede haber algún tipo de fenómeno discriminatorio de algún colectivo, pero igualmente conocer si existen parámetros a través de plataformas digitales que pudieran estar diseñados incorporando algún tipo de situación de sesgo discriminatorio.
Igualmente, la inspección propone reformas normativas de la LISOS para poder alcanzar todos estos supuestos e igualmente determina algunos colectivos que puede entender especialmente susceptibles de esa discriminación. En primer lugar, hace referencia al colectivo LGTBI y para ello va a hacer campañas específicas para verificar que en las empresas con más de 50 trabajadores se cumplen todas las medidas referidas o contenidas en el artículo 15 de la Ley 4/2023 que hemos identificado antes. El segundo irá referido a colectivos de personas con discapacidad. Y aquí lo que va a hacer la inspección de trabajo es atender fundamentalmente a la propia estructura y contenido de su puesto, la adaptación de ese puesto y la concreción de los objetivos acordes a su situación. La tercera, igualmente conocida, referido a origen racial o étnico, sobre todo en determinados sectores clave en esta cuestión, incorpora un último colectivo porque entiende que se está produciendo una mayor discriminación en estos momentos o va increciendo, que es la referida a los motivos de edad. En estos casos, en los motivos de edad, va a entender, si se puede entender, que puede haber actuaciones discriminatorias por razón de edad, igualmente a través de la propia toma de datos en distintos sectores y en distintas empresas. El objetivo 5 que hemos identificado va referida a la discriminación por razón de sexo. Sobre esta se van a hacer campañas específicas que van a tener en cuenta sobre todo dos factores: el componente por razón de sexo en cuanto se refiere al salario y el segundo en lo que se refiere a las posibilidades de conciliación de la vida laboral y de la vida familiar. Con este régimen lo que se va a hacer es una intensificación de la verificación de implantación y cumplimiento de los correspondientes planes de igualdad. Del mismo modo, también contiene una línea específica que va a ir referida a supuestos concretos de acoso sexual, para los cuales la Inspección de Trabajo va a verificar las respuestas de las empresas, tanto a los casos que tenga como igualmente a contar con la implantación de los correspondientes protocolos para estar perfectamente preparada para atender cualquier situación o cualquier contingencia como esta. Fuera de este caso, ya nos iríamos al objetivo 6. En cuanto al objetivo 6, es garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de promoción y protección del empleo. Es una medida o es una fórmula que entiendo que es un tanto genérica. Está identificada como un solo objetivo, pero mezcla cuestiones muy distintas. Vamos a ver las líneas por separado. La primera línea es muy cercana a los objetivos 4 y 5 que acabamos de ver, y es en la intermediación laboral, que no haya discriminaciones en los supuestos, en aquellas figuras de intermediación laboral. La segunda cambia completamente distinta y nos vamos a un factor más económico y va referido al disfrute de bonificaciones en cuanto al fomento del empleo y en lo referente a bonificaciones en cuanto a la formación. Se van a realizar actuaciones coordinadas para verificar que estas bonificaciones efectivamente corresponden. En las de fomento tendrán lugar con mayor medida o en mayor medida en relación con el SEPE y con las propias comunidades autónomas, en el segundo caso con las propias unidades de formación profesional. En la línea cuarta y última, y es llamativa y no tiene nada que ver con las líneas anteriores, pero quiero llamar la atención, que es la lucha contra el fraude en las prestaciones por desempleo. La Inspección de Trabajo va a actuar en la lucha contra el fraude en cualquier circunstancia, pero llama la atención que se centre en la prestación por desempleo, llegando inclusive a recordar algo que es conocido, y es que el acceso a las prestaciones por desempleo únicamente tendrá cabida en aquellos casos en los que el trabajador pierda de manera involuntaria su trabajo, pierda su empleo. Por lo tanto, estas cuestiones hasta ahora las conocemos, pero es verdad que han quedado en un ámbito en el que no había una actuación muy concreta. Pero recientemente sí hemos visto sentencias publicadas, incluso en prensa, donde se hace referencia a trabajadores que han perdido el contenido de su prestación, e igualmente eso implica una inspección para verificar la actuación que han seguido las empresas, verificar que no han llevado actuaciones para promoverlo. Sabemos que puede tener importantes sanciones en vía administrativa e inclusive, llegado el caso, en vía penal. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta esta circunstancia. Sin perjuicio de este extremo, la inspección sí que va a realizar a cabo campañas porque entiende que está en una situación más complicada, y más complicada por las recientes compatibilidades establecidas en los complementos que existen respecto del empleo a tiempo parcial y el complemento de desempleo, e igualmente referido inclusive a los complementos en los casos de empleo a tiempo completo, los cuales se van reduciendo
trimestralmente. Pero esto no se queda obviamente aquí y lleva un análisis que es muy completo, empresas ficticias, supuestos en los que pueda haber altas fraudulentas, supuestos de infracotización y demás similares a los que se está planteando. La colaboración con otros organismos y sobre todo con el SEPE va a ser muy importante y muy destacada en lo que se refiere a esta materia. En relación con el objetivo número 7, este me resulta, a mi modo de ver, especialmente interesante y especialmente relevante, y es el que se denomina o se considera como aflorar empleos con derechos. Aflorar empleos con derechos, esa denominación es muy ambigua, es muy genérica, y de hecho las 8 líneas que contiene, que vamos a verlas todas, es muy heterogéneo, pero da un cierto sentido a por qué se hace referencia a esos empleos con derechos. Quizás ya con la primera vamos a poder ir viendo a qué se refiere. La primera es el uso o el empleo en las plataformas digitales. Estamos hablando de supuestos en los que el propio empleo puede tener un componente digital muy importante. Estamos hablando de nuevas formas de empleo. Tradicionalmente, la Inspección de Trabajo ha podido atender al empleo tradicional que conocemos bajo unos parámetros, unos requisitos que incluso los propios tribunales de justicia nos han marcado, que nos permitían detectar, por ejemplo, cuando existía un empleo por cuenta ajena, cuando podía existir algún tipo de incumplimiento. Pero en el empleo digital obliga a redefinir esta situación. Ya no es tan sencillo. El empleo cambia y por lo tanto la inspección en este plan estratégico busca estar preparada para eso. Lo hace a través de una primera medida muy clara, que es la formación de su propio personal. Entiende que una formación específica es la principal forma que tiene para que el inspector pueda detectar un incumplimiento, es decir, conocer ese oficio de la mejor manera posible para poder conocer que se cumple la legalidad vigente en el mismo. Y en la práctica lo hemos visto, inclusive a día de hoy, en determinados sectores que pueden ser un poquito más complejos, que no responden a los parámetros tradicionales, donde inspectores concretos son los asignados a esos sectores y tienen un dominio bastante considerable de terminología, de elementos y de formas de actuar en ese sector. Fuera de esos casos, lo que va a plantear es la colaboración con la agencia tributaria. Lo vamos a ver en más supuestos y es que esa colaboración con la agencia tributaria es muy importante para el inspector de trabajo para detectar este tipo de circunstancias. El segundo irá referido al falso autónomo. Bien, sobre el falso autónomo no existe una gran novedad. Igualmente existirá esa colaboración, como he dicho, ese intercambio de información con la agencia tributaria y campañas. Pero sí que hay un elemento importante, que es no solo la valoración del falso autónomo en cuanto a derechos que pueda perder el empleado o en cuanto a recursos que pueda perder el erario público, sino que igualmente lo considera como un supuesto de competencia desleal. Es decir, uno de los principios que marca la actuación o que va a marcar la actuación de la Inspección de Trabajo en este supuesto y en este plan estratégico es considerar que ese uso de la figura de falso autónomo no puede implicar que la empresa cumplidora de la norma se pueda encontrar en una peor situación en el mercado frente a quien no lo es. Y este es uno de los principios que va a marcar esa actuación. El tercero es el fraude en la contratación temporal. Bien, esta situación es un poco peculiar porque el contrato temporal es el contrato a tiempo parcial, perdón, el contrato a tiempo parcial es perfectamente válido y por lo tanto no tendría por qué existir esa situación, pero sí que existen ahora mismo campañas por parte de la Inspección de Trabajo que vienen a delimitar estos supuestos, detectando supuestos de empresas donde entiende que es excesiva la contratación que existe a tiempo parcial. Son demasiados los empleados que están a tiempo parcial y sospecha que pueda encubrir supuestos de trabajadores que están dados de alta a menos horas de las que efectivamente desempeñan. Por lo tanto, aquí sí que trata de realizar esa actuación. Por supuesto, hará las comprobaciones y las campañas necesarias o precisas, pero un factor muy importante es el de concienciar a la ciudadanía para que denuncie estas prácticas o estas situaciones, tratando de hacerles ver la merma de derechos, no solo presente, sino igualmente a futuro, en lo que se puede referir a sus prestaciones, que presenta el no estar cotizando por todas las horas de trabajo que pueda estar desempeñando. La línea cuarta va referida a las cooperativas de trabajo asociado. En relación con las cooperativas de trabajo asociado, lo que se plantea es que sus estatutos pueden marcar o pueden optar por régimen de seguridad social propio. Y lo que se busca es que estas cooperativas no usen esa fórmula para tratar de reducir costes o eludir derechos. Y para esto, al margen de las campañas, sí que va a hacer un cruce de datos
con la inspección de transportes. Es llamativo hasta dónde alcanza los organismos, donde va a llegar esa colaboración que aquí alcanza, en este caso concreto, a la inspección de transportes. La línea 5 son las denominadas, comprende las denominadas empresas buzón. Bien, aunque la denominación no nos diga demasiado, entiendo que particularmente este supuesto en España es más difícil que se dé dentro del propio país, porque la normativa laboral es común y homogénea, por lo tanto la de mayor severidad sí que se pudiera dar, llegado el caso, en situaciones de diferencias notables entre convenios colectivos, pero entre países sí se puede dar. Y el caso es el siguiente, es la empresa buzón es esa empresa que puede tener su sede en un país donde se puede considerar que ahí tiene su actividad, pero donde su centro de actividad está en otro país y lo que hace es una contratación en ese país de origen de sede sobre condiciones de trabajo que pueden ser más laxas o menos severas en ese país de contratación y incorporarlos como trabajadores desplazados a ese otro país donde las condiciones pueden ser más protectoras o más severas. Esta actuación también va a ser objeto de control por parte de la Inspección de Trabajo a partir de elementos o de vías como puede ser la cooperación internacional e igualmente la colaboración con los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La línea 6 era de esperar, es la referente al teletrabajo. Para la inspección de trabajo, y si lees el propio texto de la norma, que además me invito a leerlo, sobre todo en materias que puedan ser de mayor interés en cada caso, para la inspección de trabajo esta situación es particularmente incómoda en cuanto al desarrollo de su actuación. Tradicionalmente ha existido, pero es verdad que desde tiempos COVID en adelante llegó para quedarse y hoy en día casi todos los empleos que usan elementos tecnológicos, como puede ser un simple ordenador y demás, se suelen hacer, si no en vía de teletrabajo, en formatos híbridos. Para la inspección es complicado porque además es una actuación que se lleva a cabo en el propio domicilio del trabajador, lo que dificulta muchísimo esa actuación. La inspección va a tratar de cruzar datos con agencia tributaria y demás organismos para poder detectar situaciones, pero sí que va a hacer algo y es revisar, inspeccionar los propios contratos de trabajadores a distancia, es decir, va a acudir al elemento que tiene más cercano, que es el propio contrato a distancia firmado con el trabajador y es donde va a poder tratar de intentar detectar o valorar cada una de las situaciones. La línea 7 es el empleo de los más jóvenes, se denomina así, pero realmente es lo que conocemos como la figura del falso becario. Hasta ahora ha sido muy conocida o muy llamativa porque ha salido en televisión, ha salido en prensa y podemos conocer supuestos muy relevantes. Pero esa figura del falso becario, lo que busca la inspección de trabajo y lo que va a llevar a cabo en campañas específicas es tratar de verificar o de velar que las empresas no acojan esta figura del becario para que preste unos servicios que, por su propio contenido, deban corresponder a trabajadores por cuenta ajena y, por lo tanto, a fenómeno de empleo ordinario. Ya la última línea, la línea octava, es el empleo de hogar, que también, igual que el caso del teletrabajo, también se echaba en falta hasta ahora, pero está incorporado en el propio plan estratégico. En cuanto al empleo de hogar, considera que el colectivo reúne todos los elementos de mayor dificultad. Lo considera como sector susceptible de situaciones de discriminación, además la prestación de empleo en domicilio, igualmente considera la dificultad de este colectivo para conocer el contenido, alcance y denuncia hacia la inspección de trabajo. Volvemos otra vez a ese círculo que vimos en los objetivos cuarto y quinto referido a la discriminación. Y lo que trata de potenciar aquí es una actuación muy concreta que va referida a los supuestos en los que la inspección de trabajo sí que verdaderamente puede valorar actuar. Lo primero es dar preferencia a las denuncias que vengan de esta vía. Y la segunda es controlar el cumplimiento del salario mínimo, pero en dos vías distintas. No solo que efectivamente cuando tenga lugar una subida del salario mínimo, efectivamente se regulariza, sino igualmente controlar aquellos supuestos en los que no se incrementa ese salario, pero sí se reducen las horas de trabajo para verificar que efectivamente responde con limpieza a esa reducción de esas horas de trabajo. Con esto se terminaría este objetivo séptimo. El objetivo octavo lo dejo simplemente indicado porque va referido al trabajo forzoso y de servidumbre y actuaciones con el Ministerio Fiscal y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vamos al objetivo 9, que es la actuación inspectora en materia de seguridad social. La relevancia que puede tener estos casos es simplemente no tiene ninguna novedad en cuanto a lo referente a la actuación para verificar fraudes en esta materia, sí que va
a detectar aspectos específicos. Se va a controlar al trabajador autónomo económicamente dependiente. Igualmente al trabajador autónomo en relación a su nueva forma de cotización por rendimientos. Igualmente a los supuestos de cotización por solidaridad. Y algo particularmente llamativo que vamos a destacar, que son la derivación de responsabilidad. Esto me parece importante porque son medidas que van a tratar de garantizar el cobro. Y en medidas que van a tratar de garantizar el cobro y el pago de las deudas, va a buscarse también a responsables solidarios y a responsables subsidiarios. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Y yo además lo añado sobre otro supuesto que podemos conocer, y es el caso de los embargos de nóminas o con prestadores de servicios, embargo de las cantidades pactadas por la prestación de ese servicio. Es importante practicar correctamente el embargo y ante determinada situación o circunstancia colaborar con las comunicaciones con la entidad que está emitiendo ese embargo con transparencia para evitar que pueda entenderse que hay algún tipo de obstrucción a esta labor y que por lo tanto puede generar una situación delicada en lo que se refiere a este aspecto. Otro elemento a tener en cuenta es la vigilancia de las obligaciones formales con la inspección con la Tesorería de la Seguridad Social, por ejemplo, con el INSS y demás. Estamos hablando sobre todo de incumplimientos formales más flagrantes, pero también algunos casos donde la inspección puede detectar incumplimientos objetivos. ¿A qué nos estamos refiriendo a estos casos de incumplimientos objetivos? Pues nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los fuera de plazo. La inspección los detecta con total facilidad, tiene un componente objetivo y por lo tanto su actuación es sencilla. Tenemos que ver que ante la complejidad que todo lo que tiene que realizar, sí que va a hacer actuaciones que puedan resultar homogéneas, objetivas y sencillas y prácticas de realizar. Igualmente va a realizar actuaciones que llaman un tanto la atención respecto a las mutuas para verificar que las mismas llevan a cabo una protección y una asistencia sanitaria adecuada, sobre todo cuando tiene conciertos con entidades privadas o lo hace con la propia prestación propia, e igualmente con otras áreas, como puede ser la correcta calificación de contingencias. Con esto terminamos ya el penúltimo objetivo, y cerramos con el objetivo décimo, que es referido a la actividad internacional. Bueno, va referido exclusivamente a combatir el fraude transnacional y la colaboración con Unión Europea, con la Organización Internacional del Trabajo, con la Red Iberoamericana de Inspecciones de Trabajo e igualmente en convenio o colaboración bilateral con países. E identifica en esta planificación una serie de países que entiende que son con los que va a adoptar ahora mismo necesariamente esa actuación. Puede ser por proximidad geográfica o por datos estadísticos del volumen de empleados. Estamos hablando de Portugal, de Francia, de Italia, de Marruecos, de Rumanía, de Senegal y de Filipinas. Y esta es esa actuación que va a llevar a cabo. Bien, concluido este repaso sobre los 10 objetivos, el seguimiento del plan estratégico va a tener dos etapas. La primera viene ya y viene en el primer semestre del año 2026, que será la evaluación intermedia que va a llevar a cabo la inspección de trabajo, y la segunda será ya la definitiva, que igualmente está prevista para el año 2027, está prevista para el primer semestre del año 2027 y que servirá para plantear los objetivos, el grado de cumplimiento de estos y los próximos objetivos para el siguiente periodo, igual que esta norma que ha surgido a finales de este año 2025 con esa vocación y periodo 2026-2027. Bien, comentada la norma y invitándoos a que podáis valorarla o verla, sobre todo en cada uno de los aspectos específicos, porque he intentado ser muy general y por lo tanto abarcar todo el contenido de esta sin perjuicio del examen más concreto, más específico de algunas materias o de algunos eventuales riesgos o situaciones delicadas que se deban afrontar. Sí que me gustaría hacer un breve resumen, un tanto a modo de conclusión, sobre aquellos aspectos que particularmente puedo valorar como los ejes que quisiera extraer de la norma. No significa que vayan a ser los más importantes, pero sí que pueden ser los que más nos puedan sorprender o destacar en este tiempo. A modo de ejemplo, las cuestiones referidas a seguridad y salud en el trabajo es difícil que nos puedan llamar la atención o destacar porque son uno de los puntos estrella y lo han sido siempre. Pero ahora vamos a hablar de esos dos ejes en cuanto a lo que planteamos. Pues bien, en cuanto a a la propia estructura de la inspección de trabajo, va a ser muy habitual que vamos a encontrar un incremento de plantilla muy notable, actuaciones coordinadas, actuaciones en equipo, un uso muy importante de la tecnología y sobre todo ese vuelco de datos. Este va a ser el elemento principal. Se va a recibir mucha comunicación
Comunicación que evidentemente va a asustar o va a preocupar de primeras, como toda la que puede llegar, pero que hay que analizar, revisar su contenido, porque normalmente en estos casos va a venir de datos estadísticos o de datos que se puedan obtener, que pueden ser apuntes o indicios, que podrán tener, llegado el caso, justificación o bien, de no tenerla, exigir o instar a esa regularización, como ha venido ocurriendo hasta ahora, pero lo vamos a ver de una forma mucho más implantada y mucho más estable. Igualmente, en los objetivos o las líneas de objetivos que se pueden marcar de forma prioritaria, vamos a marcar tres en concreto. La conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Este elemento es básico, este elemento es muy importante, porque ya hemos visto que está en el segundo punto en el objetivo de denuncias. Y este va a motivar una actuación inspectora importante. Por lo tanto, este elemento va a ser uno que se va a destacar y que se va a tener en cuenta. El segundo son los supuestos de discriminación, todos los que hemos llegado a analizar en la norma, que incluso algunos estaban inclusive salteados, van a ser objeto de esa actuación inspectora. Y en tercero y último serían las nuevas formas de empleo. En este caso de nuevas formas de empleo hemos identificado esas 8 líneas. Es importante tener en cuenta los motivos concretos que va a realizar la inspección y es muy importante dar correcto soporte formal en el contenido de los contratos, en el contenido de la actuación y de la regulación, porque si la inspección va a tener más dificultades en los que se refiere a una actuación directa, sí que evidentemente va a haber esas actuaciones y es muy importante dar cumplimiento fiel a las mismas. Bueno, con todo esto creo que ya hemos hecho un repaso, hemos hecho un análisis completo de toda esta normativa. Evidentemente estamos un poco expectantes de novedades, de lo que pueda llegar, de lo que esté por venir. Agradeceros vuestra asistencia a este acto y más en las fechas en las que estamos. Es la última sesión del foro del año y por tanto quiero agradeceros vuestra asistencia, felicitaros las fiestas y también desearos un próspero año 2026 en el que podremos tener nuevos retos, nuevas ideas y actuar de manera conjunta y en colaboración para poder sacarlos adelante. Muchísimas gracias.